Son las 7:34 de la tarde. Bueno, pero ha estado interesante por el asunto de Morena, pero hoy hubo en el Senado un asunto igualmente interesante, que tiene que ver también, sin duda, con la elección que ya está en curso. Y nos referimos, por supuesto, a la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell, quien hoy compareció no ante el Pleno del Senado, sino solamente de la Comisión de Salud que encabeza un legislador de Morena, por cierto, sin duda próximo candidato a gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Bueno, hoy López-Gatell, sí, en su primera intervención, que siempre es muy, digamos, diplomática, muy tranquila. Después vienen los golpes, como ocurrió. Pero lo primero que dijo fue que el gobierno de México ha cumplido con los objetivos de la estrategia de contención de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Bueno, dice López-Gatell que la estrategia estuvo basada en sustentos científicos y fue dirigida por especialistas, es lo que dice ahí en la comparecencia en el Senado, y que ayudó a preparar a los hospitales y evitar la saturación. Sí, sin embargo, dijo que es entendible que afloren medidas, respuestas, comportamientos no favorables a la unidad, a la información precisa que desde el gobierno se está compartiendo. Bueno, obvio, pues López-Gatell recibió protestas de legisladores de oposición, incluso le colgaron pancartas, como puede suceder en cualquier república, en la vida democrática republicana, eso sucede casi siempre en los cuerpos legislativos, pero se le acusaba de exceso de ineptitud y exceso de soberbia. El etiquetado para él, ¿eh? O sea, es que fue un etiquetado, así como usted ve a los productos en el supermercado que tienen ¿cuántos lados tiene? ¿Es octágono? Son como una especie de octágono. De octágono, sí. Que dice exceso de azúcares, exceso de calorías. Bueno, a López-Gatell le sacaron pancartas de exceso de ineptitud, exceso de soberbia, inclusive a tal nivel llegaron las protestas y los gritos de las bancadas de oposición que pasadita a las 3 de la tarde, el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, finalizó la sesión justamente por falta de condiciones, dijo, de civilidad. Bueno, estuvo ruda Lili Telles, obviamente porque la presentamos así, pero Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano no estuvo. Mi paisana jalisciense. Tu paisana jalisciense, sí. Y del mismo partido los dos, no estuvo suavecita. Mira, dice que hubo manejo criminal de la pandemia, que es un discurso, pues como el de Alfaro. De Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Por supuesto. Y dijo que López-Gatell se lavó las manos durante la pandemia. Pues qué bueno que se las haya lavado, pues era la instrucción, que se las lavara. Pues claro. Claro, ¿no? Lo que dijo la senadora Delgadillo de Movimiento Ciudadano, pues es algo que ya en otro momento este partido político había pedido, la renuncia de Hugo López-Gatell. Así y es. También, por supuesto, el Partido Acción Nacional, que ha pedido no solamente la renuncia de Hugo López-Gatell, sino que lo ha denunciado desde el punto de vista penal. Claro. Ante la Fiscalía General de la República, fue uno de los partidos más activos. Una diputada del Partido Acción Nacional, Marta Márquez, advirtió al subsecretario que presentará una denuncia penal en su contra por cada día que salga a anunciar que hay más muertos por COVID-19 y no haya un cambio en la estrategia. La diputada debe saber que efectivamente ya hay una denuncia de carácter penal, pero está bien, si quiere presentar una denuncia,
yo creo que tiene tiempo Claro. y tiene recursos y está, Sí. por supuesto, en su derecho. No, y yo le sugeriría también que la denuncia abarcara a los que manejan la pandemia en Europa, porque hoy se puso de plano rudo, coincidieron casi todos los países, allá también está, digo, está un poquito peor porque van en el segundo brote y parece ser que va a ser peor que el primer brote, Álvaro. Aquello está otra vez yéndose al confinamiento. Entonces, pues sí, hay mucha política en el tema de estas acusaciones. Obviamente, en el caso de López-Gatell, yo tengo mis dudas con respecto a muchas cosas, pero también era casi impredecible lo que está pasando en el planeta, estamos viviendo. Por cierto, hace un rato, Álvaro, en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell responde, le preguntan, oiga, ¿cómo le fue en la comparecencia que se canceló? Sí, se suspendió. Se suspendió. Fue muy positiva. Quedó claro que la gran mayoría de las senadoras y los senadores tienen un interés en el bien común y conocen la estrategia que se ha aplicado en México desde el inicio. Es lo que respondió. ¿Cómo le fue? Pues bien. No, muy bien. Sí, pero también agrega, desafortunadamente, identificamos todavía un pequeño grupo de senadoras y senadores que no solamente son pequeños en número, sino que representan una minoría social que parece estar encapsulada en una serie de ideas. Esto dijo Sí, López-Gatell. sí, Dijo claro. que se ha buscado las maneras de cómo hacerles llegar información y para que les ayude a salir de este enclaustramiento en que se encuentran. Bueno, también los invita, dice, sería deseable que por el bien de la patria se conectaran, tal. No queriendo, Álvaro, si hay una cantidad de datos donde López-Gatell, pues sí ha quedado, digamos, se ha quedado rabón, por decirlo de la manera más elegante. Creo, por ejemplo, que había una apuesta por la inmunidad de rebaño muy clara al principio de la estrategia. Y hoy tu compadre de la OMS, el señor Ghebreyesus, ¿no? Que decía claramente el día de hoy la apuesta por la inmunidad de rebaño. Eso era una apuesta en algún sentido inhumana. Antiética. Sí, antiética, porque pues sí tienes poblaciones que se contaminan, por llamarlo de alguna manera, para permitirle la inmunidad a esa colonia, pero pues obvio los elementos más débiles, en este caso pues los ancianos, la gente de la tercera edad, pues es la que sería pues se moriría, para decirlo claramente. Ahora, el tema, él es el que ha venido haciendo proyecciones, nadie le pidió. López-Gatell. López-Gatell hizo proyecciones De número de 6,000 fallecidos. 6,000, 8,000, 30,000, 60,000 en un caso. Y vamos ya por vamos hacia los 90,000 personas que lamentablemente han fallecido bueno, más de 80,000 que ya han fallecido lamentablemente Bueno, el en dato México. de hoy, y de siguen. ahorita, 83,945 defunciones y casi 1,000,000 de casos. Bueno, vamos a brincar al millón pronto, son 821,000 los casos confirmados. O sea, es un montón. Ahora, me regreso a lo que decía yo, entre broma y broma, a lo que está pasando en Europa, porque lo de Europa, es decir, aún con todo el dinero del mundo, bueno, con todo el dinero de Europa, porque es mucho el dinero, o con todo el dinero de Estados Unidos, con toda la cantidad de especialistas y universidades e institutos, de hecho, casi la mayoría de los institutos están allá en Europa. Sí. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y Reino Unido. Incluso España, Reino Unido. O sea, casi cada país tiene una vacuna en desarrollo en este momento. Y medicamentos, medicinas. Con todo lo que Europa tiene, todos los recursos que tiene
están en el regreso, Álvaro, a otro pico que puede ser peor que el pico de primavera. Imagínate tú, o sea... Pero no solamente, Alejandro, y usted que nos escucha, que nos ve, no solamente las asimetrías de México con respecto a Europa tiene que ver con las capacidades tecnológicas. No, las asimetrías tienen que ver sobre todo en la cuestión social. El nivel de desigualdad que existe en Europa con respecto a la que existe en México no tiene ninguna comparación. Claro, claro. Y claro que hay una mayor repercusión en términos de contagios y de vidas, lamentablemente, en un país en vías de desarrollo como México, donde la gente tiene que salir a ganarse la vida porque no tiene pues un sueldo que por mínimo que sea le permita mantenerse en aislamiento, a diferencia de Europa, donde los sistemas digamos de pensiones tienen una consistencia, una solidez mayor y permite que mucha gente pueda permanecer en sus casas, así pasó en la primera oleada, buscando salvarse. Bueno, en el caso de México, y hoy lo dijo también López-Gatell, que México es un país en donde la desigualdad social marca los ritmos, las consecuencias y el destino de millones de mexicanos. Estas desigualdades lacerantes, que no porque lo diga él, yo creo que cualquier persona no con preparación universitaria, sino con sentido común, lo advierte. Pues claro. A ver, a nosotros nos agarró con un sistema de salud demolido. En ruinas. O sea, en ruinas es hospitales como cascarón, Álvaro. Estado por estado, tú te parabas en hospitales que estos señores desgraciados dejaron vacíos, nada más los inauguraron con paredes blancas pintadas, o sea, también démonos cuenta. Ahora, con lo que mencionas, desigualdad, el sistema de salud derruido y luego enormes, con una obesidad brutal y todos los padecimientos colaterales que trae la obesidad, con autoridades corrompidas, corruptas, podridas, que permitieron a la industria de la chatarra operar como quisieran, que por cierto, Álvaro, ojo, porque la industria de la chatarra va a dar un coletazo al gobierno de México, Van a tratar de involucrar a Washington en el tema. Ojo claro, con eso. ya lo advirtieron. Hoy justamente lo estaba viendo, justamente una nota de Sin embargo, cómo están la Cámara Hispana en Estados Unidos. O sea, ¿no te parece de la tiznada que estén pataleando por seguir vendiendo grasa? Está canijo, ¿no? Pues es inmoral. Sí, pero son los intereses. Vamos a un corte, Alejandro, y regresamos.